Buenas noches, Clemencia. Buenas noches, ¿quién me saludó? Que yo ya había saludado. Ah, bueno. Aquí estamos firmes. Bueno, esperemos que ya se están conectando. Pero si quiere, Jaimito. Bueno, para darles un saludo de bienvenida a todos los que se están conectando a estos encuentros virtuales de formación que hemos tenido especialmente en este mes de octubre por el mes de las misiones. Gracias por acompañarnos. Sé que hay veces se nos presentan dificultades, algunos compromisos, pero bueno, ahí vamos poco a poco, tratando de cumplir con este derrotero de charlas. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Y de antemano, pues hoy reiterar ese agradecimiento al seminarista Julián Riveros, de aquí de la parroquia San Bernardino de Soacha, que está haciendo su año pastoral, el cual pues quiso compartir con nosotros este segundo tema tan importante como es el mensaje del Santo Papa Francisco, con motivo de octubre, de las misiones, el mensaje de él. Entonces, darle la bienvenida a él por sacarnos el tiempo, por tener su disposición, y ante todo, pues que estamos aquí dispuestos a ponerle mucha atención. Bienvenido, Julián, y estamos en sus manos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la disposición, por el espacio. Ya en un momentico voy a hacer una nueva conexión para ir presentando unas diapositivas que preciso se le dio al computador por actualizarse, pero bueno, ya está terminando la actualización. Mientras tanto, pues vámonos uniendo en el espacio de oración. Vamos a tener hoy dos textos bíblicos que nos van a ayudar a iluminar pues este momento donde a partir del mensaje del Papa pues vamos a sacar algunas conclusiones para nosotros. O sea, que si fuera para exponer el documento, pues yo sé que cada uno de ustedes lo puede leer y le sacará un fruto, ¿cierto? Entonces, más bien yo me voy a ir por esa parte el día de hoy. 3 enseñanzas que nos deja el mismo documento en relación, por un lado, pues a el camino de Emaús, que siempre será para nosotros muy diciente, y por otro lado también la misión del envío de los 72. Ambas lecturas van a ser tomadas del Evangelio de Lucas. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir la charla en 3 momenticos muy específicos. Bueno, para que, por favor, todos nosotros lo tengamos en cuenta. Lo primero, vamos efectivamente a iniciar con la oración, vamos a leer uno de los textos bíblicos. Después vamos a hacer un acercamiento teológico al Evangelio de Lucas. Es bueno que conozcamos también el propósito de este evangelista para poder entender su sentido y cómo lo va a dirigir en estos dos textos en específico, ¿cierto? Emaús, que será nuestra línea transversal, y posteriormente el envío de los 72, ya que algunas de las personas que están conectadas acá, pues se van a enfrentar nuevamente a momentos de misión, entonces hay unas enseñanzas claves. Y como tercero, entonces, 3 propuestas, ¿cierto? A partir entonces del mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, en especial pues para este mes de las misiones, y todo relacionado pues en torno al Dómundo, a ese domingo donde como iglesia nos unimos fervientemente a propósito del título en esa oración que tanto requerimos nosotros hacer. Bueno, muy bien.
Los invito entonces para que nos reunamos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en esta noche, Señor, te damos gracias porque has sido tú quien, como siempre, nos permite estar aquí en tu presencia. Vamos a pedir con fe la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, para que sea Él quien nos guíe, quien nos guarde, quien nos acompañe, quien nos ilumine. Concédenos, oh Santo Espíritu de Dios, una mente abierta. Concédenos, Señor, un corazón dispuesto. Concédenos las palabras que tú, Señor, nos quieras dar. Permite que cada una de las personas que en este momento estamos conectadas, podamos no solo estar conectados a una enseñanza, sino que podamos, Señor, conectarnos contigo en la abundancia de tu amor. Espíritu, pósate sobre cada uno de nosotros. Santo Espíritu, llénanos de tu amor. Santo Espíritu, llénanos de tu paz. Santo Espíritu, llénanos de tu gracia, de tu presencia, de tu benignidad. Santo Espíritu, danos la fortaleza que tanto necesitamos, la sabiduría, el temor de Dios, la caridad, la fe, la esperanza que solo puede ser propia de ti. Ven, ven Espíritu Santo. Ven y pósate sobre cada uno de nosotros y danos la fortaleza para poder seguir avanzando. Para que a ejemplo de los discípulos de Maús, nosotros también podamos ser, Señor, misioneros tuyos. Que podamos abrir los ojos, Señor. Que podamos, Señor, reconocerte en la fracción del pan. Pero que no nos quedemos con ellos, sino que después de haberte reconocido, después de haber entrado en tu presencia, podamos salir fervientes, Señor, a dar tu mensaje a todos aquellos que en este momento necesitan de tu amor. Danos, Señor, un corazón justo. Danos, Señor, una templanza. Danos, Señor, justicia para nuestra vida. Danos fortaleza. Permite, Señor, que estas virtudes que acabamos de enunciar sean para nosotros un signo de vida, un signo de gracia, un signo de benevolencia, un signo de amor. Llénanos, Señor, por medio de tu bondad y haznos tan dóciles a ti, que cada vez, Señor, que contemplemos tu nombre, que cada vez que pensemos en ti, e incluso, Señor, cuando nos apartemos de ti y no lo hagamos porque nuestra vida se pueda alejar, permítenos, Señor, que ahí tu presencia sea la que nos guíe y acompañe. Oh Espíritu Santo, tú que haces elocuente la lengua de los niños, te pedimos que instruyas la nuestra y que hagas descender sobre ella todas tus bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, facilidad, abundancia de palabras para poder expresarnos bien, memoria para retener y poner en práctica a Jesucristo, abriendo la entrada a la ciencia divina. Dirige cada uno de nuestros proyectos. Permite que todos estos lleguen a un feliz término. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Aprovechamos también para poner en las manos del Señor en este momento toda la situación de orden mundial, la guerra que en este momento se está viviendo entre Palestina e Israel. De igual manera, Señor, la guerra que llevan en este momento Ucrania y Rusia. Inclusive, Señor, las distintas violencias y guerras que podemos vivir al entorno de cada una de las naciones que hay en el mundo. Tú eres la paz, nos lo recuerdas en la carta a los Efesios. Y tú, que eres la paz, permítenos, Señor, reconocerte. Elevemos por ellos nuestra oración y digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, muy bien, vamos a meternos entonces nosotros en materia ahora sí de nuestra formación. Les dije que íbamos a hacer un pequeño acercamiento al Evangelio de Lucas. Es necesario que hagamos un pequeño acercamiento porque este Evangelio en particular
nos va a permitir a nosotros reconocer cuál es la intención del evangelista y qué es lo que espera también el Señor, ¿cierto? Pues por medio de cada uno de nosotros en este momento. Entonces, importante, así de manera muy rápida, voy a tomarme 8 minuticos de aquí hasta las 20 para que lo podamos entender. Va a ser importantísimo en este evangelio de la obra lucana que nosotros lo ubiquemos espacio-temporalmente. ¿Listo? Espacialmente, ¿por qué? Porque este evangelio se escribe después de la caída del templo de Jerusalén. Es decir, nosotros estamos hablando que más o menos este evangelio, como por ponerle nosotros una fecha, se escribe aproximadamente en el año 75 después de Cristo, es decir, 5 años después, ¿cierto? Se escribe 5 años después de haber sido destruido el templo de Jerusalén. Esta obra va a tener entonces en particular que va a ser dirigida hacia una persona, en particular. Cuando ustedes se acercan tanto al Evangelio de Lucas como a la carta de los Hechos de los Apóstoles o el libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que las dos inician indicando que hay un hermano que se llama Teófilo, ¿cierto? Querido Teófilo. Esta palabra Teófilo va a hacer referencia, ¿cierto?, a aquel que es el amigo de Dios. Un evangelio que va, o una carta que va para todo aquel que es hijo de Dios. ¿Dónde se predicaba este evangelio? Va a tener entonces una particularidad, que era en las casas. En las casas. ¿Cómo así en las casas? Aquí nosotros nos vamos a encontrar con algo totalmente particular. ¿Listo? ¿Qué es eso particular que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Lucas? Que es un evangelio que está totalmente destinado para paganos. ¿Listo? Un evangelio destinado totalmente para paganos. No eran los judíos habituales, ¿cierto?, quienes iban a recibir este mensaje evangélico. Por eso, cuando nosotros ubicamos el primer texto, que va a ser Emaús, ¿cierto?, que lo vamos a leer en un momento, vamos a dar cuenta que ellos estaban yendo en contra de Jerusalén. Primer apartado, primer sentido teológico que vamos a encontrar: no le demos la espalda a Jerusalén. ¿Por qué darle la espalda a Jerusalén? Significa darle la espalda a la cruz, darle la espalda a Jesús, ¿cierto?, que está en medio de todos nosotros. Segundo momento, y que va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Este evangelio se escribe en griego. Bueno, es un evangelio escrito en griego. Cambia totalmente la lengua que viene del hebreo, en el que se escriben posiblemente Mateo y Marcos. Bueno, pero este se escribe en griego. ¿Listo? Dos tipos de griego. Esto es importante porque nos llega primero un griego alejandrino, ¿sí?, que va a ser, se va a ver un poco más en los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, se va a ver más redactadito ahí porque va a tener muchísimas palabras griegas propias de la filosofía. ¿Cómo así propias de la filosofía? Puestas en Pablo y puestas en Pedro, en los 7 discursos cristológicos que vamos a encontrar nosotros en Hechos de los Apóstoles. Y va a haber un griego occidental, ¿cierto? ¿Por qué va a haber un griego occidental? Porque en este evangelio vamos a encontrar particularmente que hay algunas inexactitudes geográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente Lucas, ¿cierto?, era algún personaje griego, ¿sí?, griego, que conoció la fe y que empezó a escribir lo que a él le habían relatado. Bueno, y que no conocía
toda esta zona de Jerusalén. Por eso él va a tener inexactitudes geográficas, va a poner ciudades que no tienen nada que ver la una con la otra en los relatos evangélicos. Emaús es lejísimos de Jerusalén, es lejísimos, pero ellos dicen que se devuelven y al otro día están en Jerusalén. Ahí hay una inexactitud geográfica, ¿cierto? Porque Emaús es muy lejos, o sea que no conocía Jerusalén. Y le llegó un relato de unos discípulos que se habían ido, que le habían estado dando la espalda y que, importante, estaban fuera de Jerusalén. Es decir, unos discípulos que, aunque estaban dando la espalda, no estaban encerrados de pronto como muchos otros, no estaban tampoco con el Señor. Bueno, entonces, esos dos momenticos van a ser importantes para nosotros, ¿cierto? Más antiguo el asunto del idioma occidental, de ese griego occidental, porque por eso encontramos que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas, se va a relatar hacia el año 75 y posiblemente hacia el año 80-85 aparece el de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿esto nos va a dar a nosotros salvación? No, no nos va a salvar, no nos va a salvar, pero es bueno que miremos nosotros. Yo tengo acá los miércoles con un grupo de lectores acá de la parroquia y de ministros de la palabra. Nos damos cuenta, a veces yo les digo a ellos, esto que les estoy diciendo no nos salva, pero sí nos ayuda a nosotros a ver cómo los autores sagrados son instrumento de Dios que intentan presentar la vida inclusive de una persona, ahora sí me atrevo a decirlo, que ni siquiera pudieron haber conocido. Es decir, Lucas nunca vio a Jesucristo directamente en su humanidad. Se convirtió al Evangelio y empezó a creer. Bueno, por eso entonces nosotros debemos estar abiertos en este momento pues a todas estas realidades. Muy bien, ¿de dónde toma las fuentes Lucas? Así de manera muy rápida, escribe conociendo el Evangelio de Marcos, algo que se va a llamar la fuente Q, un solo destinatario, querido Teófilo, querido amigo de Dios, que es lo que va a traducir, ¿cierto? Y que somos entonces todos nosotros, amigos de Dios, que queremos recibir el mensaje de Cristo. ¿Listo? Muy bien, ahora sí metámonos entonces en materia con esas dos cositas que acabé de decir, que son importantísimas, ¿cierto? Una inexactitud geográfica que no nos va a permitir entender cómo Emaús, que es lejísimos, pero los apóstoles se devolvieron al mismo y al día siguiente estuvieron, y un evangelio propiamente para paganos. Listo, voy a empezar con el permiso del señor administrador. No tengo permiso para mostrar pantalla, a ver si por favor me otorga para poder presentar sus 3 diapositivitas las que están mostrando. Ya le comparto, sino que estaban entrando por ahí, entonces me tocó, ya quedó activado, Julián. Listo, tranquilos. El Santo Padre entonces tomando, ¿cierto? Emaús, venga, yo voy arrancando. Entonces, en el capítulo 24, versículos 13 al 35, ¿listo? Desde ahí vamos a empezar nosotros a trabajar. Nos deja un título muy bonito, a mí me ha parecido tan particular que el Papa lo haya hecho, ¿no? Corazones fervientes, pies en camino. ¿Cierto? Si no tenemos nosotros un corazón encendido, difícilmente impulsaremos los pies para realizar cualquier tipo de misión. Dice así: aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutían por el camino?
Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron como se habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a iniciar entonces por acá a presentar 3 diapositivitas, todas muy sencillitas. Estoy abriendo el documento. Veremos a qué hora y arrancamos. Listo. Si necesitan doble pantalla, denme un segundo. Alvarito, acompáñame con una canción mientras llega. Ah, ya llegó. Qué pena con ustedes, que me llamó un momentico el párroco acá de la parroquia, que necesitaba un favor mío, pero ya. Ay, no lo encuentro. Y aquí está. Listo, ahí ya se está viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, ahí lo estamos viendo. Entonces tenemos nuestro espacio de corazones fervientes, pies en camino, que va a ser tan importante para nosotros en este momento. Aquellos discípulos, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar desde ahí, estaban confundidos y totalmente desilusionados. Pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. Esto que acabo de decir es totalmente importante, ¿cierto? Hay un encuentro con el Señor, ¿listo?
vuelvo a repetir esta idea que me parece crucial. Aquellos dos discípulos estaban confundidos y desilusionados. Y el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén. Listo, vamos a desarrollar estas dos ideitas para poder entender el asunto de este título que me parece a mí tan importante. Dos actos, ¿no? Confusión y desilusión. Esto no se nos puede olvidar. Confusión y desilusión. Están confundidos. Están totalmente confundidos. Y hay una desilusión. ¿Cuál es la desilusión? Que no pueden, ¿cierto? Que no pueden volver a compartir con Cristo. Por eso están tristes. Pero el Señor, frente a estas dos palabritas o frente a esas dos emociones, frente a estos dos sentimientos que pueden estar teniendo estos discípulos, les va a generar entonces dos actos que van a ser propiciatorios para ellos volverse a poner en camino. ¿Cuáles son los dos actos? Uno, el encuentro con Cristo en la palabra. El Señor les explica las Escrituras, ¿listo? Iniciando desde Moisés, pasando por los profetas y llegando hasta Él. Pierden entonces la confusión. La palabra, el encuentro con el Señor, por medio de su palabra, quita de estos apóstoles su confusión. Primera enseñanza para nosotros, y estamos en el título. ¿Será que el Señor, o será que nuestro encuentro con el Señor por medio de su palabra, sí nos quita a nosotros la confusión? ¿Qué confusiones podemos tener nosotros en este momento? ¿Qué confusiones pudiésemos tener nosotros? Y es saber que el encuentro con la palabra es lo que a nosotros nos va a impulsar. Y nos va a permitir ponernos en camino, ¿cierto? Un corazón ferviente. ¿Acaso no hervía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras? Dice uno de los apóstoles que iba ahí, ¿cierto? Uno de los discípulos de Emaús. Repito la ideita, el Señor, por medio de su palabra, ¿cierto? Acaba la confusión que puede tener el hombre. Primera idea importante. Segundo, estos apóstoles entonces decíamos que estaban desilusionados. ¿Cuál es la desilusión? ¿Cierto? Voy a utilizar entonces este ejemplo que para muchos de nosotros puede ser diciembre, y para mí es diciembre. Yo tuve una novia mucho tiempo, antes de entrar al seminario. Incluso estando en el seminario una vez me pegué una enamorada, sí, de una muchacha, una vaina terrible. Y hay momentos en los que uno llega a compartir, ¿cierto? Con las personas, que una salida, que vamos a comernos un helado, que vamos a compartir una cena, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer. Cuando eso se acaba, ¿cierto? Cuando esta relación se rompe, se termina, la pareja se va, sí, para todos los que se hayan enamorado alguna vez, llega la desilusión a nuestra vida. ¿Por qué la desilusión es grande? Porque ya sabes que mañana no vas a compartir con esa persona que llegó a ser especial para tu vida. ¿Listo? Estos hermanos, porque no iban a volver a compartir con Cristo. No habían entendido que Él se quedaba en esa fracción de pan. Pero, miremos lo bonito que decíamos de esta primera idea. Aquellos dos discípulos que estaban confundidos y desilusionados, se encuentran con Cristo en la palabra que rompe la confusión y en el pan partido que rompe su desilusión. ¡Ay! Cristo se quedó con nosotros para siempre. Él no es un recuerdo. Bueno, Él está realmente con ellos y en ese momento es donde se enciende ese entusiasmo, ¿cierto? Para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén, y anunciaban que el Señor
verdaderamente había resucitado. Podríamos decir entonces que es una transformación de los discípulos. Claro, acaban de tener un encuentro personal con el Señor. Listo, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda, alguna preguntita hasta el momento? ¿O podemos continuar? Muy bien, no hay preguntitas por el momento. Entonces, eso me parece muy bien. Vamos a meternos con 3 ideas importantes. La primera, la presencia del resucitado. Listo, en este momento nosotros ya debemos haber entendido que la desilusión, ¿cierto? Que la desilusión y aquel entusiasmo que no nos permite ya debe ser superado en la palabra y en la Eucaristía. Doble banquete que tenemos en un solo momento, ¿no? Qué bonito este asunto de la celebración de nuestro sacramento principal. La presencia del resucitado. El Papa Francisco describe cómo el Señor resucitado permanece cerca de los discípulos misioneros. Vuelven las 2 palabritas, ¿sí ven? Especialmente cuando están desorientados o desanimados. Subraya la importancia de conocer la Escritura para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo predicamos nosotros el Evangelio de Cristo? Esa es una preguntota para todos nosotros. Nos vamos a poner a hacer ahorita entonces una exégesis, aquí fuerte y grande, de los discípulos de Emaús, porque pues ya básicamente ya lo hicimos. Nos vamos a meter con el segundo testigo bíblico que nos puede ayudar a nosotros nos puede ayudar a entender, cómo podemos nosotros llevar la presencia del resucitado. ¿Cierto? Presencia que vamos a necesitar en nuestra vida y en todo momento. Nos vamos a ubicar por un momento en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en los versículos 1 al 12. ¿Listo? Y vamos a ir desarrollando un ejercicio porque ustedes salen a misión, como sé que lo hacen, sobre todo en las épocas de Semana Santa y Navidad. Aquí nos dan los tips de qué se hace en una misión. Es que hasta eso lo tenemos en la palabra y a nosotros se nos ha olvidado a veces revisar. Cuando Jesús envía a los 72, que es el relato que vamos a leer, dice lo siguiente. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72. No limita la misión solo a sus 12 apóstoles. Bueno, estos fueron otros 72. Listo, esto no se nos puede olvidar. No es un limitante. Inclusive cuando hacíamos la lectura, ¿cierto?, de Emaús, solo se nombra uno de los discípulos para darnos a indicar teológicamente que el otro discípulo soy yo. ¿Cierto? El otro discípulo eres tú, que estás en ocasiones, ¿cierto?, desorientado y desanimado, pero que Él quiere acercarte a ti por medio de su palabra. Nos manda de 2 en 2, delante de Él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Esta figura es hermosísima. Delante de Él, ¿cierto? Una pregunta muy sencilla. Cuando Pedro, la persona que tenga la respuestica, activa el micrófono y me dice, cuando Pedro cuestiona a Jesús por qué Él va a ser crucificado y éste le dijo, tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres, ¿cierto? Piensas como el diablo, le indica en algún momento dado. Él le da una instrucción a Pedro. ¿Cuál es la instrucción que le da a Pedro? Ponte detrás de mí, ponte detrás de mí. ¿Cierto? Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Ponte detrás de mí. En este momento, casualmente Jesús hace lo contrario. Nos mandó de 2 en 2 delante de Él. Es decir, ponerse detrás del Señor es hacerse discípulo. Pero esta vez los está enviando. Vayan delante de Él. Vayan delante de Él. Aquel que estaba detrás de mí, haciéndose discípulo, ahora te envío delante de Él. Bueno, para que lleves mi palabra a todos los pueblos y lugares
a donde tenía que ir. Y les dice, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores para recoger. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Un tachito ahí, ¿cierto? No se detengan a saludar a nadie en el camino. Jesús se acerca a evangelizar, pero no se detiene, ¿cierto? Hablando en este momento del relato de los discípulos de Emaús. Camina con ellos, pero no se detiene. Explica mientras camina, ¿sí? Evangeliza mientras avanza con ellos. Qué bonito esta parte, ¿no? Porque este primer relatico, este segundo relato que estamos leyendo, va a tener la claridad en Emaús. Pero aquí nos muestran qué es lo que tendrían que estar haciendo todos ellos. No se detengan. Jesús llega a los discípulos, camina con ellos. Listo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos, ¿no? Las diferentes realidades de la misión que cada uno de nosotros puede tener. Y avanzamos a lo siguiente. Listo, no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, no se detengan hasta saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. Es el saludo que siempre nos da ¿quién? Jesús, los discípulos encerrados. Se pone en medio de ellos y les dice la paz con ustedes. Este mensaje del Evangelio, para hacerse un corazón ferviente en los demás y hacer que ellos también se pongan en camino, debe ser un mensaje entonces cargado de paz. Dice allí, hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá y si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que ellos tengan, ya que el trabajador tiene derecho a su pan. No anden de casa en casa, y al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman lo que les sirven. Jesús se sentó con ellos a compartir la fracción del pan. Comió de lo que ellos tenían sin darse cuenta que él era el pan verdadero, que eran a quien llevaban, ¿cierto? Y al llegar a un pueblo donde lo reciban, ¿cierto? Coman lo que les den, sanen a los enfermos que vivan allí y díganles, el reino de Dios está ya cerca a ustedes. Y si en algún lugar no lo reciben, ni siquiera el polvo que les quede en los pies se lo lleven, ¿cierto? Sacúdanlo y déjenlo ahí, es decir, no nos llevemos las cosas malas que puedan llegar a nuestra vida. Nos damos cuenta nosotros de algo entonces muy particular en esta lectura que acabamos de realizar. Inclusive hoy, ¿cierto? En nuestra actualidad, como en ese entonces el Señor resucitado es cercano a sus discípulos misioneros y camina con ellos. Especialmente cuando se sienten perdidos, desanimados, amedrentados ante el misterio de la iniquidad que les puede rodear o que inclusive nos puede sofocar en algún momento. Por ello, no nos dejemos robar nosotros ¿qué? La esperanza. No nos dejemos robar la esperanza. El Señor, ¿cierto? Es más grande que nuestros problemas, pero no lo hemos entendido. Sobre todo cuando lo encontramos al anunciar el Evangelio al mundo, porque esta misión, después de todo, es suya. Y nosotros somos simplemente sus humildes colaboradores. Hay una palabra un poquitico más fuerte, ¿no? Lucas 17:10, hoy estamos tomando solo este Evangelio de Lucas. Somos siervos inútiles. Y a veces ni siquiera, qué feo cómo va a sonar esto, ¿no? Pero a veces ni siquiera hacemos lo que nos toca hacer. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta este momento de la presencia del resucitado en medio de nosotros? Julián, la señora Clemencia está levantando la mano. Sí, que bien, ya que nos van diciendo, aporten lo que tengan. No hay un aporte. Buenas noches. Muy buenas noches.
Mira, sí, de la primera diapositiva que usted ha presentado me llama la atención la siguiente frase. La escritura, la importancia de conocer la escritura para predicar el Evangelio de Cristo. Claro que sí, tenemos que ser unos conocedores, entender muy bien y meditadores de la palabra de Dios para que podamos ir a predicar eso a las diferentes partes a donde somos enviados. Muy amable. Vale, pues, su merced por su aporte. Subraya la importancia de conocernos. Es que a mí me parece tan bonito. No estamos desorientados. No, Él orienta en la escritura. Por eso Él toma desde Moisés pasando por los profetas. Vuelvo, qué pena tomar como ejemplo el grupo de proclamadores acá de la parroquia. Yo sé que a veces ellos quisieran avanzar y algunos me dicen, oiga, ¿y por qué no pasamos ya a ver de una vez los evangelios y a entenderlo desde ahí? Porque desde ahí podemos entender todo claro. Yo sé que los evangelios son la parte más importante, ¿no?, de la palabra. Pero si no conocemos nuestra historia, difícilmente vamos a dar. Por eso es necesario pasar desde Moisés hasta los profetas. La importancia de conocer la escritura para predicar el evangelio de Cristo. Yo sé que si ahorita pusiéramos acá un ejercicio, fácilmente cada uno de ustedes me podría decir por lo menos un versiculito de la Biblia de memoria, ¿cierto? Yo creo que eso lo podríamos de pronto hasta hacer. Claro, si me pongo a hacerlo, nos alargamos acá muchísimo. Pero yo creería que ese versiculito, que por lo menos un hito que nosotros no sepamos, es el que ilumina nuestra vida, el que nos permite cuando estemos desorientados volver a encontrar al Señor, ¿no? Porque al fin y al cabo es palabra de Dios. Entonces, la importancia de conocer la escritura, ¿listo? Y miren, ahorita nomás en el Evangelio de Lucas, en 2 testigos, todo el asunto de la misión. Y tan importante que es para nosotros. Muy bien, avanzamos a un segundo momento, que ya hemos dado algunos aportes en relación a ellos, ¿no? Comunión a través de la Eucaristía. Segunda ideita importantísima de este mensaje del Papa: corazones fervientes, pies en camino. Ya nos alimentamos, ¿cierto?, de la presencia del resucitado por medio de su palabra, lo recordaba también ahorita la señora María, y ahora la comunión que debemos vivir nosotros a través de la Eucaristía. El Papa habla de los discípulos que reconocen a Jesús cuando parte el pan con ellos. Miremos la figura que nos muestra Emaús. Al partir el pan desapareció. Qué fuerte. Desapareció. Pero ellos quedan tan animados porque se dan cuenta que hoy, que ahí en la hostia, ahí tengo esa fotico del Papa Francisco elevando la hostia, ¿cierto? Elevando el cuerpo del Señor. Claro, parte el pan y desaparece. No, no desaparece. Parte el pan y se queda ahí en ese pan. ¿Será que nosotros, si yo el primero, yo me cuestiono mucho en eso? Porque a veces uno va a la misa y pues sí, o se vive, yo creo que uno intenta darle el sentido que merece ella porque es lo más grande que hay. Pero ¿será que sí entendemos realmente que el Señor está ahí? O sea, ¿será que yo sí entiendo que el Señor realmente está ahí? Y eso no se explica de otra manera, sino con nuestra fe. Y nosotros, por medio de nuestra fe, no entendemos que el Señor está ahí, tenemos que empezar a evaluarnos. Y de una manera fuerte. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? El Papa va a relacionar esto con la importancia de la Eucaristía, subrayando la necesidad de estas dos cositas, y queridos amigos de la Fundación, la oración cotidiana y la adoración eucarística. Baloncito de orejas para el que no haga una oración al día.
no saque su tiempo para orar. Debemos sacar nosotros tiempo para la oración. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Pero la oración no solo se puede quedar en por la mañana, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, muchas gracias por mi vida, por mi familia, porque me concedes abrir los ojos, en la noche, claro, es válido hacer ese momento de intimidad, ¿cierto? Reconocer que, bueno, Señor, ¿verdad? Soy pecador, tengo estas falencias, listo, todo eso, pero la adoración eucarística es necesaria. Es necesario que de vez en cuando saquemos por lo menos 15 o 20 minuticos, así sea en la semana, un día, y vayamos ante la presencia del Señor en la Eucaristía. Y aparte que no nos quedemos nosotros sin la Eucaristía dominical. ¿Por qué esta idea? Ustedes dirán, pero esta idea, ¿qué tiene que ver, cierto? Esta idea nos va a nosotros a relacionar lo siguiente. Los corazones fervientes por la palabra de Dios empujaron a los discípulos a pedir al misterioso viajero perdón que permaneciese con ellos al caer la tarde, ¿cierto? O sea, tuvieron un encuentro. Este encuentro los impulsa a ellos a decirle, oiga, venga, quédese, que la estamos pasando tan chévere con su explicación, que quiero que te quedes con nosotros. Y alrededor de la mesa sus ojos se abrieron y le reconocieron al partir el pan. Un misionero que no reconozca a Jesús en la Eucaristía no está llevando un verdadero mensaje. Por eso les digo, este segundo punto es más jaloncito de orejas, porque cómo tenemos nosotros nuestra vivencia en relación a este sacramento. E importante también, este va a ser un elemento decisivo que abre los ojos de los discípulos, ¿cierto? Porque es una secuencia de acciones realizada por Jesús. Primero la palabra, después la Eucaristía, que es tomar el pan, bendecirlo y partirlo y dárselo. Lo bendice, lo parte y lo da. Claro, nosotros diríamos que esto es una figura propiamente sacerdotal, ¿no? Pero nosotros somos sacerdotes, ¿cierto? Por el bautismo. Por eso nosotros también estamos llamados a compartir esa experiencia eucarística. De aquí que este hecho, ¿cierto?, de bendecir, partir y compartir es una realidad esencial de nuestra fe. Cristo, ¿cierto?, que parte el pan se convierte ahora en el pan partido, compartido con los discípulos y por tanto consumido con ellos. Consumido con ellos. Y esta palabra consumir implica también a la vez desgastar, ¿cierto? Tomar, hacer propio. Cada alimento que nosotros tomamos nos aporta nutrientes. ¿Qué nutriente nos aporta a nosotros el recibir al Señor y cómo esto nos impulsa hacia la verdadera misión? ¿Será que al partir el pan vuelvo a mirar hacia Jerusalén? ¿Y cuál es el elemento importantísimo? ¿Cuál es el evento, importantísimo que sucedió en Jerusalén? ¿Quién me puede decir cuál es el evento principal que sucedió en Jerusalén? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión, muerte, resurrección, ¿cierto? Toda su pasión. Entonces, si nosotros estábamos caminando en contra de Jerusalén, más que caminar en contra de la ciudad, es que le estamos dando la espalda a la cruz. Y esta vez estos discípulos que iban rumbo a Emaús no habían sido enviados, a diferencia de los 72, ¿cierto? Por eso el Señor les acompaña en el camino.
Así, Cristo resucitado es aquel que parte el pan y al mismo tiempo es el pan partido para nosotros. Y por eso cada discípulo misionero está llamado a ser como Jesús y en él. Gracias a esa acción del Espíritu Santo, aquel que parte el pan y aquel que es pan partido para el mundo se convierte en una realidad interna que nos impulsa a ser diferente, es decir, a llevar su mensaje de salvación. ¿A qué estamos llamados y a qué estuvieron llamados entonces estos discípulos? A dar fruto. ¿Qué fruto vas a ir a compartir? E inclusive ahí el Señor es tan grande. Y a mí me parece que la grandeza de Dios, ¿verdad?, es tan inmensa, que a veces nosotros sumergidos en mucho pecado, ¿cierto? A veces de pronto yo, de pronto en algún pecado, en algún vicio, en algo que no me permite ser mejor, que no me deja avanzar, inclusive ahí el Señor nos usa para llevar su mensaje de salvación, ¿cierto? En estos días estaba leyendo el Capín. El Capín es una cartilla para formación de grupos juveniles a nivel de América Latina, y me encontraba con una frasecita, bastante particular, ¿cierto?, donde indicaba que todos nosotros estamos llamados por el profetismo del bautizo a llevar el mensaje de Jesús. Hasta ahí bien. Y después apareció una palabra muy fuerte: con radicalidad. Ahí ya le da uno duro, ¿no? Porque pues muchas veces de pronto nosotros podemos predicar la verdad, y eso debemos hacerlo, predicar la verdad, y de pronto no vivimos la verdad. Nos falta la radicalidad, ¿cierto? Que esto pues sí lo tuvieron esos discípulos de Emaús, que se devolvieron de una vez a indicarle a los apóstoles que estaban allá que efectivamente también habían tenido su encuentro con el Señor. Esto nos lleva al tercer momento. Qué pena, antes de pasar, ¿alguna pregunta o aporte del segundo momentico que tuvimos? Devolvamos la diapositiva. ¿O para todos es claro? Yo creo que... Perdón, Samir, ¿ibas a aportarnos algo? No, sí, está todo claro, todo está bien Bueno. entendido. Bueno. Muy bien, nos vamos entonces al tercer momento. El tercer momento es que después de habernos encontrado con la palabra y con la Eucaristía, que es lo que nos está proponiendo el Papa, ¿cierto?, en corazones fervientes, pies en camino, debemos salir alegres a compartir el Evangelio. Era un poco de lo que yo decía ahorita, ¿no? Todos estamos llamados a predicar la verdad, pero con radicalidad. Uy, ese golpecito interno. A mí esa palabrita, esa frasecita me ha rondado en la cabeza, y llevo pensando en eso como unos 2-3 meses que lo leí. Todavía me pregunto qué tan radical soy al momento de llevar el mensaje de Jesús, ¿no? Porque a veces, también uno debe reconocerlo, tiene uno a veces desde la propia vida antitestimonios, ¿sí? Momentos de enfado, a veces le gana a uno el chisme, no te pares a hablar en el camino, dice el Señor en Emaús, no te pares a hablar. Perdón, en el envío de los 72, no te pares a hablar en el camino. Y nos muestra en Emaús que ahí es que mientras se camina se evangeliza. Bárbaro, a mí me cuesta, pero es a lo que nos invita, ¿no? A que por lo menos también hagamos conciencia de esto que nos propone el Señor. ¿Qué nos propone el Señor? La alegría de compartir el Evangelio. El Papa Francisco subraya la alegría de los discípulos al compartir la noticia de Cristo resucitado y el deber de todos los cristianos de anunciar el Evangelio a un mundo roto. Qué duro esta parte.
un mundo roto. Todos los cristianos, ¿no? El deber de todos los cristianos de anunciar el evangelio a un mundo roto. ¿Qué evangelio anunciamos? Qué pena que yo haga tantas preguntas, ¿no? Pero ¿será que si andamos como andaba algunas personas mayores anteriormente? Bueno, los scouts, si alguno de pronto, los aquí presentes ha sido Boy Scout, uno dentro del botiquín, ¿sí? Uno dentro del botiquín que lleva, uno siempre lleva aguja e hilo, porque en cualquier momento se le rompe a uno un pantalón o las medias, y uno en los campamentos, pues, ¿dónde va a ir a cambiar o a comprar? Y uno no lleva mucha ropa para un campamento. ¿Será que nosotros sí llevamos la aguja y el hilo del evangelio para este mundo roto? Porque yo sé que a todas las personas que están aquí, en cualquier momento se les puede acercar a alguien con cualquier realidad. Como saben que eres una persona de fe, de iglesia, que frecuenta los sacramentos, a veces le comparten a uno sus dolencias, ¿no? Su vida. Personas rotas que están pidiendo, perdón la expresión, ¿no?, ser cosidas. Pero ¿será que yo sí les doy la aguja y el hilo del evangelio? Miremos cómo el Papa Francisco también nos da a nosotros una respuesta, ¿cierto? Él llama a la cooperación misionera. Cooperación. Inclusive estos discípulos que iban camino de Emaús, iban dos, no iba uno solo. ¿Listo? Iban dos. La necesidad de estar siempre acompañados. Y anima a los cristianos a contribuir a este movimiento misionero con la oración y la acción, con la ofrenda de dinero y de sacrificios y con el propio testimonio, ¿no? En esto el Papa es bastante directo, ¿no? Esta última ideita de ahí. Anima a los cristianos a contribuir a este movimiento misionero con la oración, la acción, la ofrenda de dinero y de sacrificios y con el propio testimonio. ¿Por qué esta última parte el Papa la subraya tanto, ¿cierto? Cuando yo leía por ahí el documentito, esta vez si me voy directamente al documento, indico lo siguiente. Después de que se les abrieron los ojos, ¿cierto?, ellos reconocieron a Jesús al partir el pan, los discípulos sin demora se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Vestir deprisa para compartir con los demás la alegría del encuentro con el Señor manifiesta que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de todos los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y por eso son capaces de compartir todo lo que tenían. Una idea importantísima que debemos nosotros sacar de esto. No es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsados por el deseo de comunicarlo a todos. Nosotros no podemos indicar que hemos escuchado la palabra del Señor, que le hemos reconocido al partir el pan, que ha llenado mi vida de alegría y entro en estados de éxtasis cuando hago oración y demás, y eso me lo guardo. Y eso me lo guardo. ¿Cómo así me lo guardo? Pues no lo comparto con nadie. No, esos discípulos de una vez se pusieron en camino. Ya era de noche, ¿no? Ya llegó la oscuridad, pero ellos encontraron luz en medio de esa oscuridad y caminaron de noche para volver a Jerusalén. Qué importante esto, ¿no? Quédate porque atardece. Quédate, Señor, que atardece. ¿Será que si se lo pedimos nosotros al Señor en medio de la desolación, del desánimo? Quédate, Señor, porque atardece. Aquí va a ser importante
la imagen entonces de los pies del camino, ¿no? Que se ponen en camino. Bueno, recuerda una vez más la validez perenne de la misión. ¿Cuál es ese tipo de misión? Recordemos que hay una misión ad intra y una misión ad gentes. Bueno, la misión ad gentes es la que va en salida. Aunque la ad intra también es importante que nosotros la hagamos. Una misión ad intra puede ser en el interior de nuestro hogar, que a veces también necesita mucho de evangelización y nosotros no le damos ese lugar en específico. Pero pues el Señor ahorita, y en este mes de octubre, nos llama a que cada uno de nosotros, ¿cierto?, podamos salir y evangelizar a cada persona que nos encontremos en el camino. Que a mí me da pena. Entonces evangeliza con tu testimonio. Que a mí inclusive, pues no sé, como que no me cuadra, como que bueno, de pronto no tengo mucho tiempo, listo. El Papa, indica algo muy particular, ¿no? Una ofrenda inclusive hasta de dinero. ¿Sí? Si el tiempo no te da por tu trabajo, por tus obligaciones, bueno, entonces aporta económicamente para que muchos misioneros se quieren ir a lugares lejanos, o inclusive los de tu parroquia, pues puedan realizar una buena misión, ¿cierto? Ese también es el confín de la tierra. Hoy más que nunca la humanidad, ¿cierto?, herida por tanta injusticia, división, guerras, todo lo que estamos viendo, pues necesita la buena noticia de la paz y de la salvación, que solo la da Cristo y que está en Cristo. Bueno, entonces todos nosotros, ¿cierto?, queridos misioneros, queridas personas que en este momento están en este espacio de reflexión por mí, debemos contribuir a la misión. Eso es lo que nos quiere presentar a nosotros el Papa Francisco. Yo lo hice muy corto a través de estas 3 ideitas para que nos llevemos nosotros algo totalmente sustancial. Bueno, ¿qué es eso sustancial que nos debe quedar a nosotros? 1, la palabra. Nuestro primer acercamiento ha de ser la palabra. Vuelvo a la primera diapositiva. Y cuando nosotros nos sintamos desorientados y desanimados, recordemos, para la orientación, la palabra. Y para el desánimo, el volver a compartir, que va a ser la Eucaristía. ¿Listo? Segunda idea importante, comunión a través de la Eucaristía. Y esto se vive a través de estas 2 maneras, oración cotidiana y adoración eucarística. No podemos pasar una semana, mínimo una vez a la semana, que nos acerquemos al Santísimo para orarle y darle gracias, o pedirle, o suplicarle al Señor, ¿cierto? Lo que cada uno de nosotros tenga como intención en ese corazón, y en especial en octubre, para orar por las misiones. Y tercero, ¿cierto?, contribuir con la misión, ¿cierto?, en oración y en acción. Cuando no podamos, ¿cierto?, porque nuestros tiempos muy difíciles, entonces, con la ofrenda de dinero, con los sacrificios, ¿cierto? Creo que en estos días, el martes 17, se está haciendo un llamado a nivel universal para hacer una jornada de oración y de ayuno por el cese del conflicto entre Palestina e Israel. Un sacrificio, ¿cierto? Dejar de consumir unos alimenticos. Eso va a ser interesante. Y el propio testimonio, ¿cierto? Cuando no tengamos ninguna de las otras cosas, pues entonces que tu vida sea un evangelio vivo. Me dijeron que 1 horita, eso les quité 1 horita. Muchas gracias a todos ustedes. No sé si queden preguntas o si creo que el mensaje pues queda claro. Queda claro y es importante que lo hagamos. Señora Isabel. Gracias, Julián, de todos modos, por compartir este mensaje propicio para todos nosotros en este mes de octubre, en el mes de las misiones, y ante todo, pues con toda esta situación que estamos pasando últimamente, con todos estos conflictos de guerra que hay, con tantas cosas que de pronto nos ponen a pensar cada día más, debemos seguir en los caminos del Señor y acercándonos cada día más a Él,
en su conocimiento a través de su palabra, en su vivencia a través de la Sagrada Eucaristía y también a través del anuncio de la palabra de Dios, ¿no? Es lo más importante por lo cual nosotros estamos llamados en este camino. Gracias por habernos sacado pues tu tiempo, tu disposición. Hay muchas cosas todavía que hay que seguir, hay que continuar. De todos modos, Julián, mi Dios le ha de pagar, lo bendiga y le multiplique. Estamos siempre para servirle también en cualquier momento. De antemano, de parte de la Fundación, a cada uno de los compañeros que nos acompañaron en esta noche de hoy, pues que siendo una semana de receso, de vacaciones por sus hijos, de educación y eso, pero nos acompañaron en el día de hoy. William, ¿tiene alguna información más para dar? Sí, Julián, la señora María Isabel levantó la mano, está pidiendo que si se puede compartir la presentación también. Yo se las hago llegar a William, ya William se las comparte. Bueno, muchas gracias, Julián, muy amable. Dios lo bendiga. Dale. Isabel, por favor. Por el mensaje, porque no es solamente a Dios, escuchar lo que Él quiere que hagamos, lo que quiere que vayamos. Es también tener el corazón dispuesto siempre. También muy agradecido y en lo que les pueda servir, ya saben, a través de los Williams estaremos ahí en contacto. Dios me los bendiga, muchas gracias. Amén. Y ya pues entre ustedes, qué pena, ya hacen la oracióncita final. Gracias. Alvarito, por favor, me colabora con una canción bien bonita, por favor. Gracias. Muy buenas noches, de verdad que encantado, un mensaje muy bonito. Precisamente ya estuve la semana pasada, hace 3 días de misión, estaba en Santander, Barbosa, San Benito, Huexa, Yaguadas, Santander. Es mucha la necesidad, en estos momentos, mucha necesidad de misioneros, de llevar el mensaje. Entonces, yo quiero compartir una canción muy bonita que me llena mucho. Dice así. Perdóname a mi Jesús, perdona todo mi mal. Perdóname a mi Jesús, perdona todo mi mal. Levanta tu santa mano, levanta y a mí también. Levanta tu santa mano, levanta y a mí también. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo,
Álvaro. Muchas gracias, Dios lo bendiga y gracias por haber llevado el mensaje en esta misión que estuviste por allá en Santander. Jaimito, buenas noches, una pregunta. María Estela, habla. Imagínese que Luz Marina me dice que no están mis datos. Yo fui una de las primeras que pasé todos los datos completos con una foto, es tan amable y me busca, ¿sí? Porque que no estaba en la lista de ustedes. Ya, sí, bueno. Alvarito, muy buenas noches, qué bonita canción, hola Alvarito. Buenas noches, de verdad que me sentí muy orgulloso de llevar y comentar allá en todos estos pueblos que estuvimos, los carrañeros de Jesús, decir que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Fundación Luis Augusto Castro y llevé el mensaje. De verdad que el momento que haya necesidad, que estuvieran muchos dispuestos para ir. Isabelita, para que recuerde, Marinita, Jaimito, William, todos para estar allá. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal si nos despedimos con una canción a María? Claro que sí. Excelente, Alvarito. Esta canción muy linda a la Santísima Virgen, la primera canción que le canté yo, que me enseñó mi madre. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojos de flores y aroma inmortal. Embalsame mi pecho tu ambiente, que alumbre mi mente, que alumbre mi mente, todo celestial. Y embalsame mi pecho tu ambiente, que alumbre mi mente, que alumbre mi mente, tu luz celestial. Hermano, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Una cordial invitación a este grupo para que nos sigamos conectando todos los jueves a las 7 de la noche. Dios mediante, de hoy en 8 días, nos reunimos para ver el tema del Rosario Misionero con la hermana Liliana, la delegada de misiones de la diócesis de Riohacha. Cordialmente invitados. A lo largo de la semana les estaremos compartiendo por el WhatsApp la promoción de las camisetas del Rosario Misionero y de algunos libros de Monseñor Luis Augusto Castro. Ojalá que ustedes, misioneros, todos tomemos alguna iniciativa para cómo difundir este material misionero. No solo con lo que nos decía Julián, que es supremamente importante, la oración, la adoración, la participación eucarística y estas 4 semanas de oración, de sacrificio, de ofrenda misionera y de nosotros como bautizados mismos ir o ayudar a que otros vayan. Entonces, todos invitados a ser parte de nuestra fundación Misionero Monseñor Luis Augusto Castro, desde el lugar donde estén. No interesa a cuál grupo pertenezcan, no, lo importante es difundir la labor misionera que Monseñor Castro nos dejó como un misionólogo grande que había en Colombia.
Quienes no tuvieron la dicha de conocerlo, lo van a conocer a través de los libros. Ojalá que nos empiecen a pedir los libros de Monseñor Castro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y cordialmente invitados, multipliquemos, convirtámonos en agentes multiplicadores para que cada 8 días nos reunamos muchísimas más personas. Una feliz noche y Dios les bendiga. ¿Alvarito iba a hablar? Sí, Marinita, lo que tú estás diciendo es verdad. Es importante apoyar nuestra fundación, que estemos dispuestos muchos a salir, como decía el Papa Francisco, untémonos de ovejas, salgamos a buscarlas. Es importante, y qué bonito poder llevar, todos tener nuestra camiseta, el logotipo, y salir a la misión, que sepan qué es lo que somos, qué hacemos con un rosario misionero, empezar a difundir el Santo Rosario, difundir tantas cosas. Yo llevo la misión con la música colombiana, con la música católica, cristiana. Llevo la misión de esa manera, visitar a un abuelito, una abuelita en una finca, una casita por allá alejada, un ancianato, una cárcel. Hay tanta necesidad, entonces qué bonito fuera que apoyáramos a nuestra fundación misionando y llevando una camiseta. Colaboramos de todas maneras para nuestra fundación, que se cree que sean muchos los misioneros, porque hay muchas partes del país que están necesitando misioneros para esta temporada. Muchas gracias. Gracias, Alvarito. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina, que pase una buena noche. Hasta luego. Una feliz noche a todos. Muchísimas Álvaro, gracias. saludes a Miriam. Gracias. Ella está en Guatemala. Hasta el próximo jueves. Hasta Y el está en próximo Guatemala jueves. hasta enero o febrero. Dios mediante, a las 7 de la noche nos vemos. Bueno. Excelente. Ay, Ángel.